Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Dios le bendiga más. Adoramos el nombre de nuestro Dios. Tuvimos el privilegio de nacer en el Evangelio, donde mi padre y mi madre se conocieron en el templo, allí en la iglesia Discípulo de Cristo de Juan Domingo en Guaynabo, Puerto Rico. Bendito el Señor para siempre. Y desde esa Dios nos marcó y nos dio un padre que fue celoso con el Evangelio hasta que partió a morar con el Señor. Y de ahí Dios ha ido dirigiendo nuestros pasos. Bendito el Señor para siempre. Pero antes de que hablemos la palabra, conmigo está la dama que me ha acompañado los últimos 45 años de mi vida. Así que yo le voy a pedir a mi esposa Rosita que se ponga en pie, ya que ella dijo, me paro acá en el banco. Y que Dios le bendiga. Como dijera mi hermano Moisés, soy el menor de 6 hermanos, quedamos 5. Todos le servimos al Señor. Bendito el Señor para siempre. Y durante 15 años pastoreamos la iglesia Discípulo de Cristo en el barrio Jagüeyes de Aguas Buenas, en Puerto Rico. Y Dios nos dio salida hace 2 años, se cumplen ahora, el día 5 de julio, se cumplen 2 años de que Dios nos dio salida de la pastoral, pero con una nueva misión, de movernos a Kissimmee para desde allí comenzar una nueva labor pastoral. Así que estamos solamente en espera de que Dios nos dé la salida para radicarnos acá en Estados Unidos y comenzar la labor que ya Dios mostró y que Dios ha hablado y que ha confirmado y que está todo listo. El ministerio incorporado debidamente aquí en el estado de la Florida para comenzar esas labores, pero siempre en el tiempo de nuestro Dios, nunca fuera del tiempo de Dios. Ni nos adelantamos ni nos atrasamos, tiene que ser en el tiempo de Él. Bendito el Señor para siempre. Así que allí en la iglesia de Juan Domingo en Guaynabo, Puerto Rico, a esta hora debe estar mi madre, si es que ha podido. Nuestra madre ya tiene 98 años y estuvo hospitalizada esta semana, así que está un poquito frágil, pero si se sintió un poquito mejor, es casi seguro que esté allí, porque mientras ella pueda estar en el templo, oiga, se mantiene allí adorando al Señor. En aquella iglesia ella lleva 76 años sirviéndole al Señor. Llegó de 22 años y tiene 98. Así que, y siempre ha estado en la iglesia Discípulo de Cristo del barrio Juan Domingo. Bendito el Señor para siempre en Guaynabo, Puerto Rico. Así que a la audiencia que nos escucha y quizás nos ve, les saludamos desde la iglesia cristiana Discípulo de Cristo, pero también desde Casa del Alfarero aquí en Alabama. Bendito el Señor para siempre, para gloria y honra de nuestro Dios. Siempre estoy en la banca cuando ando con Moisés, siempre estoy en la banca porque él es el que predica. Por eso invierte los papeles. Así que yo le voy a invitar a que usted busque su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 24 al 26. Y el tema que Dios puso en mi corazón es: ¿fueron 3 o fueron 4? ¿Fueron 3 o fueron 4? Ese es el tema que Dios puso en mi corazón. Daniel capítulo 3, verso 24 al 26, lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego.
bendiga el Señor su santa palabra. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, esperando, Señor, que tú recibas toda gloria y toda honra, y que la palabra que hemos dado lectura, y que la palabra que tú has puesto en el corazón, y que la palabra que hemos anotado, algunas anotaciones en un papel, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la das en esta hora. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, hombres y mujeres que tenemos hambre de ti, Señor amado, y la audiencia que nos escucha y quizás nos ve, Señor amado, también sean, Padre mío, oh Dios, bendecidos e impactados por tu palabra, y que tú hables a su corazón como has hablado al mío. Señor, una vez más, recibe gloria, honra y honor, porque solo es tuya. Nosotros solamente siervos dispuestos a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Bendito el Señor para siempre. Oiga, la palabra que acabamos de dar lectura en el libro de Daniel, uno de los libros más hermosos que se encuentra en la Biblia, es hermosa desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es la palabra de nuestro Dios. Pero siempre nos enamoramos de algún libro. Ese libro, hay un himno que dice de los libros de la historia de la Biblia, el más grande es el libro de Ruth. Oiga, porque habla de cómo viene el Señor Jesús. Pero toda la Biblia es hermosa, y Daniel es uno de esos libros que cuando usted comienza a estudiar, comienza a leerlo, porque es más que leer, es estudiar, y estudiar es profundizar dentro de la palabra que Dios me quiere decir a mí. Bendito sea para siempre. Usted se enamora de esa palabra, y se enamora porque es una palabra, bendito el Señor para siempre, que edifica, que nos impacta, que aunque han pasado miles de años, oiga, es una palabra que se actualiza en este tiempo. Así que ese libro es hermosísimo y cuenta la historia de la casa real de Israel. En medio de aquella vorágine de conquista que se vivía en aquel entonces, bendito el Señor para siempre, oiga, la Babilonia antigua invade Israel, invade todo el territorio del pueblo de Dios y toma cautiva a la nación, pero dentro de esa cautividad llevaron la casa real, oiga, de bendito sea para siempre de Israel hacia Babilonia. Ese pueblo que era preparado, que pertenecían a la aristocracia israelita, fue llevado como esclavo. Fueron llevados cautivos allá a Babilonia, bendito el Señor para siempre. Y dice la palabra que estando allí, el rey dio una orden de que se buscasen jóvenes diestros, jóvenes que pudiesen tener la habilidad de aprender la lengua caldea, bendito el Señor para siempre, y que fuesen puestos, enseñados, alabado sea el Señor para siempre. Los hizo pasar por un instituto de 3 años, donde ellos aprendiesen esa lengua caldea para que pudieran trabajar y desempeñar una buena labor, bendito sea para siempre. Y el rey, asegurándose de que eso había sucedido y que se iba a hacer así, señaló ración de comida, señaló ración del vino que él tomaba. Y qué mejor que decir que comer de la ración de la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque era una comida que cuando uno la iba a ingerir, podía estar seguro y segura la mujer que podía comerlo, porque primero, antes de que el rey la comiese, había alguien que la probaba, para asegurarse que no hubiese sido envenenada y que él pudiese comerla, alabado sea Dios para siempre, sin ninguna circunstancia negativa. Esa comida fue señalada de la ración del rey, de la mesa del rey, para que ellos comiesen. Y toda aquella juventud, toda aquella aristocracia israelita que estaba allí cautiva, le fue señalada esa ración. Mas sin embargo, dice la Biblia, que habían 4 jóvenes. 4 jóvenes que marcaron diferencia. 4 jóvenes, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, que marcaron diferencia porque propusieron no contaminarse con la comida que venía de la mesa del rey. ¿Y qué contaminación pudiera haber
diríamos nosotros. Oiga, es que la comida que el rey comía, primero se le ofrecía a los dioses que él adoraba. Y ellos, por temor a ofender al Dios que ellos servían, prefirieron esos 4 jóvenes. Daniel, junto con sus amigos, propusieron en su corazón no contaminarse. E hicieron un reto a la persona que estaba, bendito sea para siempre, encargada de darle el alimento y el cuidado durante esos 3 años, al extremo de que este hombre le dice: ustedes han puesto mi cabeza en juego, porque al cabo del tiempo, cuando el rey pida bendito el Señor para siempre, que le presente el resultado de la prueba que se ha hecho, va a encontrar que sus cuerpos van a estar desmejorados y sus rostros también. Entonces ellos le dicen, la palabra dice que ellos le propusieron: haz con nosotros una prueba de 10 días. Durante 10 días, pruébalo. Y si tú ves que nuestros rostros están desmejorados sobre los demás, nosotros nos inclinamos y nos comemos esa comida. Pero qué bueno es que la palabra dice que Dios honra a quien le honra. Y cuando ellos propusieron en su corazón, oiga, lo hicieron, fíjese bien, lo propusieron en su corazón, no de labios, no de la mente, en su corazón había todo, oiga, un andamiaje de lo que estaban haciendo. Ellos estaban conscientes del reto que estaban aceptando y que estaban a la misma vez dándole a aquel hombre que iba a cuidar de ellos. Y Dios, viendo eso, Dios honra. Y durante esos 10 días, dice la historia bíblica, que con agua y legumbres se alimentaron. Pero al cabo de 10 días encontraron que había la mente más despierta, los rostros mucho más bendito el Señor para siempre, mejorados que saludablemente. Y durante ese tiempo, entonces, esta persona, dice la palabra, que comenzó, alabado sea Dios para siempre, continuó, según llegaba a la ración del rey, él la retiraba y se la llevaba y le servía legumbres y agua. Y durante ese tiempo ellos estuvieron, bendito el Señor para siempre, honrando a su Dios, no contaminándose. Pero no era solamente con la comida, también había que cuidarse de cómo se hablaba, de cómo se actuaba, cómo se caminaba. ¿Sabe por qué, amado amigo y hermano? Porque en el diario vivir nuestro, cuando vemos al hombre, cuando vemos a la mujer que decimos que sirve a Dios, oiga, usted sabe quién está a su lado. Y a usted no le importa quién y cómo actúa esa persona. Pero aquel que no sirve a Dios y que sabe y ha escuchado que usted le sirve a Dios, está pendiente de cómo usted vive, habla, si es posible hasta piensa. Bendito el Señor para siempre. Cuando yo pastoreaba la iglesia, yo pasaba frente a 3 moteles. Y yo le decía a la iglesia: mire, yo paso por frente a 3 moteles en Puerto Rico. Oiga, y el motel en Puerto Rico, los que somos puertorriqueños sabemos que lo que se usa es para fornicar y adulterar. Eso no podemos taparle el cielo con la mano. Oiga, y yo le decía, y yo veo en mi camino cuando salen parejas de los moteles, pero yo no voy pendiente a ver si yo conozco a ese hombre o esa mujer. Yo le decía, pero si alguien por casualidad me viese salir, aunque fuese solo, de la entrada de un motel, antes de que yo llegase al templo, ya la iglesia lo hubiese sabido. Porque el mundo está pendiente de cómo la iglesia vive. Quizás usted no está pendiente de cómo vive el mundo, pero el mundo está pendiente de cómo nosotros actuamos, hablamos, bendito sea para siempre, diariamente vivimos, porque ellos entienden, quizás de una manera equivocada, de que, pero también es cierta, ¿sabe qué? De que tiene que haber una diferencia. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer que sirve a Dios y el hombre y la mujer que no sirve a Dios. Yo recuerdo, y traigo esto como un paréntesis, oiga, que en una ocasión yo era supervisor de una ferretería en Bayamón, Puerto Rico, y viene un hombre desde el pueblo de Vega Baja hacia Plaza Las Américas.
por toda la número 2. Y cuando llega a la alcaldía de Bayamón, allí de momento escucha una voz que le dice: dobla a la derecha en esta carretera. Y él viene con su esposa y él dobló a la derecha y la esposa le dice: ¿para dónde tú vas? Y él le dice: escuché una voz que me dijo que doblara en esta luz. Y él siguió caminando y ella guardó silencio. Y cuando llegó a una próxima luz, que es la avenida Lomas Verde, oiga, con la 177, vuelve a escuchar la voz y le dice: dobla a la derecha. Y continúa directo. Y el hombre llegó y siguió caminando y llegó a la ferretería donde yo trabajaba. Y cuando él llega allí, que se para frente a la ferretería, estaba cayendo un aguacero como los que cayeron ayer, aquí, bendito sea para siempre. Y él se baja mojando y la esposa se baja detrás. Y cuando estamos esperando que pase el agua para nosotros continuar el despacho, yo estoy con los hombres que trabajan conmigo, unos muchachos jóvenes y un caballero, y estaba mi supervisor a la vez. De momento aquel hombre llega y me dice: usted, y me señala a mí: necesito que usted ore por mí. Y yo le digo: ¿cómo es? Me dice: desde que yo vengo por la alcaldía de Bayamón, Dios me dijo que viniese donde un siervo de Dios que tiene que orar por mí. Y Dios me dice que tengo que reconciliar mi vida ahora mismo. Y yo no puedo salir de aquí si usted no ora por mí. Reconcilio mi vida con Dios, porque no puedo llegar a la Vega Baja, porque de lo contrario no llego vivo. Esas son las cosas que hace Dios. ¿Qué es lo que Dios vio en mí? Yo no lo sé. Los muchachos que trabajaban conmigo se quedaron perplejos a ver qué pasaba y a ver cómo yo actuaba. Y yo: pues no hay problema. Y me acerqué donde él y le dije: repita conmigo. Me dijo su nombre, que ya lo olvidé, y le dije: Señor, en esta hora, y él lo repitió, reconcilio mi vida contigo, hago nuevo pacto contigo. Oiga, y en aquel momento que hice la oración, el rostro de aquel hombre cambió. Y cuando cambió, le dice a la esposa: me da lo mismo llegar a la Plaza de las Américas o llegar a la Vega Baja, porque yo creo que ya se cumplió el propósito de Dios en mi vida. A Dios sea la gloria, bendito el Señor para siempre, porque es que, amado, marcamos diferencia. ¿Fueron 3 o fueron 4? Usted puede estar rodeado de muchas personas, pero de esas muchas personas, usted puede ser el 3 o puede ser el 4 que haga diferencia. Bendito el Señor para siempre. Oiga, la decisión no fue impuesta. La decisión de consagrarse a Dios fue tomada por ellos. Dios nunca te obligará. Dios siempre te hará un llamado. Pero eres tú y soy yo la persona que toma la decisión. Dios me hace un llamado a servirle. Dios te hace un llamado a que vengas a Él. Dios te hace un llamado a que tú le sirvas. Toda decisión tiene consecuencias. Así que yo tomé la decisión de darle mi corazón a Cristo. Y hasta aquí, amigo, Dios me ha bendecido. A los 19 años acepté a Cristo como mi Salvador, aunque nací dentro del Evangelio. Porque el problema es que mucha gente piensa que porque nació en el Evangelio no tiene que convertirse a Cristo. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que tener un encuentro con Jesucristo. Bendito el Señor para siempre. Así que, mis amados hermanos, la palabra que estamos considerando en esta mañana dice que el rey había hecho, oiga, una estatua para adorar y que había dado todas las órdenes para que el pueblo le adorase al son de la flauta y de la trompeta y de todos los instrumentos de música. Pero aquellos jóvenes no se inclinaron. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinaron. Y los que estaban porque había envidia envuelta, oiga, fueron donde el rey y le dieron la triste noticia. Mira, tú diste esta orden. Sí, pues hay 3 jóvenes de los que vinieron de allá de Israel que no lo están haciendo. Así que, y él los mandó a llamar y le dijo: ¿están dispuestos? Y ellos le dijeron: no
No estamos dispuestos a postrarnos ante tu Dios, ante tu estatua. El Dios que nosotros servimos es suficiente para librarnos del horno de fuego y de tu mano. Y si no lo hiciese, tampoco lo vamos a hacer. Porque no es asunto de ver a Dios, es asunto de creerle a Dios. Quizás tú no veas a Dios en la manifestación. Quizás tú no veas a Dios obrando como tú quieres, pero siempre Dios va a estar obrando a favor tuyo. Siempre, porque Él está comprometido con aquel que ha comprometido su vida con Él. Bendito sea para siempre. Así que ante ese reto, el rey se sulfuró, el rey se llenó de ira y dio la orden a que fuesen lanzados atados al horno de fuego. La Biblia dice que los hombres fuertes que lanzaron a aquellos hombres fueron consumidos por el fuego. Pero cuando aquellos jóvenes, la palabra establece, cayeron atados sus manos, sus pies sobre aquel fuego, de momento aparece un cuarto hombre. Y ahí es donde viene el tema. ¿Fueron 3 o fueron 4? No, fueron 3, dijeron los del consejo. Pero es que yo veo 4. No estaba viendo visión, lo estaba viendo real. No se lo imaginó, habían 4. Y no solamente eso, los echaron atados y estaban sueltos. Qué glorioso es el Dios nuestro. Qué bueno es saber que podemos confiar en un Dios que ha dicho: echa sobre mí tu carga, que yo la llevo. Qué bueno es saber y confiar en un Dios que nos ha dicho: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ellos estaban cargados, estaban atados, pero Dios se encargó de desatarlos, al extremo que la palabra que no leímos, pero que lo registra, dice que cuando se acercaron, ni olor a humo, ni a quemado había. No había pasado nada, porque cuando pases por el fuego no arderá en ti. Y cuando pases por las aguas, ellas no te anegarán. Alabado sea Dios para siempre. Porque si Jehová está con nosotros, estará como poderoso gigante. ¡Amén! Bendita sea la misericordia de Dios. Bendito el Señor para siempre. Bendito el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Oiga, Él se manifestaba en el pasado como se manifiesta en este día. Él se sigue manifestando. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nada es imposible para Él. ¿Habrá algo difícil para Él? Por ahí nos mantenemos en una canción que muy famosa, que se hizo famosa un tiempito atrás, que dice: cuando Él guarda silencio es porque está trabajando. Mire, en el ruido y en el silencio Dios siempre está trabajando a favor de su pueblo. El Dios nuestro está en su trono, pero no está estático. Él es un Dios de actividad, Él es un Dios de fiesta, Él es un Dios, oiga, de motivar a que su pueblo le adore. Él no necesita la adoración nuestra. Él tiene allí un séquito celestial que le adora continuamente. ¿Sabe por qué Él exige que tú y yo le sacrifiquemos, oiga, sacrificios de alabanza de nuestros labios? Porque tú y yo somos los que nos beneficiamos. Somos tú y yo los que recibimos esa bendición. Aquellos hombres decidieron honrar a Dios, y como decidieron honrar a Dios, Dios entonces, oiga, honra ese compromiso. Bendito sea para siempre. Pero estos jóvenes le dieron seriedad a aquel compromiso. Y es importante que el pueblo de Dios hoy le dé seriedad al compromiso que hemos hecho con el Dios que nos salvó, con el Dios que nos llamó, con el Dios que nos reta en este tiempo. Ayer, mientras dialogaba con el pastor, yo decía: Israel, la verdad que hay que amar a Dios para venir aquí. Porque después de 5 horas desde Gainesville, acá arriba, y después Moisés, no, eso es ahí. Y como ya yo conozco los de ahí de mi hermano Moisés, yo le dije, y él me dijo: no, solamente Dios tiene que estar en el asunto, porque de lo contrario no se puede realizar. Y eso es una realidad. Bendito sea para siempre, porque aquí las distancias, usted sabe, son bastante largas. Estamos acostumbrados que en Puerto Rico vemos una distancia, y a veces yo me pongo a comparar las distancias aquí, y ese es más o menos como de mi casa. Yo vivo en Guaynabo,
a Plaza Las Américas. Cuando yo miro a la ruta, bendito, le paso 50 veces frente a Plaza Las Américas en una ruta aquí. Alabado sea Dios para siempre. Pero la pregunta en el día que yo me hago, el día de hoy que yo me hago es: ¿por qué hay tanta decadencia en el pueblo de Dios? La iglesia debe ser una iglesia victoriosa. La iglesia debe ser una iglesia motivadora. La iglesia debe ser una iglesia que impacte a la comunidad. Pero ¿por qué tanta decadencia? Falta de compromiso. El compromiso que hicimos aquel día ante Dios. Ante Dios. No ante los hombres, ante Dios. ¿Dónde está ese compromiso? No es que no vengamos un domingo, no es que no vengamos un día en semana si hay un culto. Dios conoce nuestro corazón y sabe, bendito sea para siempre, todas las cosas. Es la falta de compromiso que en muchas ocasiones nosotros ponemos delante del Señor. Oiga, la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Fíjense que el mundo en aquel entonces, de aquellos tres jóvenes, representaba lo que salía de la mesa del rey. Ahí estaba. Todo lo mejor. ¿Qué te ofrece el mundo que no te entretiene? ¿Qué te ofrece el mundo que tú lo haces rechazar? No. Lo que el mundo ofrece atrae y gusta. Pero cuando tenemos compromiso, tenemos que pesar en balanza lo que yo tengo con Dios y lo que yo no tengo con Dios. Lo que no tengo con Dios es lo que me ofrece el mundo. Lo que tengo con Dios quizás sea poco, que yo lo veo poco, pero oiga, dice la palabra que es mejor lo poco de Dios, que es mejor un bocado a seca acá en paz que un banquete lleno de rencilla, dice la palabra. Así que lo poco que yo veo de parte de Dios es muchísimo con lo que ofrece el mundo, porque lo del mundo, aunque suena dulce al principio, es amargo y al ser amargo, oiga, trae consecuencias nefastas. Bendito el Señor para siempre. Un día mi suegro, que ya mora en presencia del Señor, permiso. Mi suegro, en su tiempo, cuando no conocía al Señor y ya mora en presencia del Señor, jugaba lotería en Puerto Rico. Y un día, mientras él trabajaba de guardia de seguridad, me dice: oye, William, él me decía un apodo, pero uso el nombre de William. Oye, William, el número que yo jugaba, que siempre jugué porque él lo tenía, ya sabes, aseguradito, se lo llevaba, se dio tanto que yo jugué. Y yo le dije, me dice, fíjate, y yo le dije, pese en balanza, ¿qué usted tiene hoy? Usted tenía la esperanza puesta en el billete de lotería, pero ahora la tiene puesta en el Cristo de la gloria. Se hubiese pegado, pero se pierde su alma. Aquí no se pegó, pero se pegó. Se pegó con el 316. Y ahora lo que usted tiene es de mucho más valor. Y días después, un compañero del trabajo le dijo, mira, Leopoldo, ¿no jugaste? Y se dio, le dijo, no, yo jugué y me pegué, de verdad, sí, con el 316. Juan 316. No le dijo el texto, solamente con Juan 3:16, yo me convertí a Cristo y ahora le sirvo al Señor. Y él me testificaba eso, porque días después, porque siempre va a haber alguien que va a venir a socavar, a tratar de serrucharte el palo, a tratar de socavar para que tú te caigas. El enemigo es muy salamero y tenemos que tener cuidado. Oiga, el enemigo de las almas nunca te obligará a que peques, nunca. Él te la va a pintar bien bonita, él te va a seducir, es un experto seduciendo, pero él no te obliga, pero sí, después que caes te hace caer en vergüenza, eso sí, pero no te obliga. Oiga, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Como pueblo de Dios,
tenemos que renunciar. No es que debemos, tenemos que renunciar a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, adoptamos la parte de siervo. Y el siervo, su significado es esclavo. Y como siervo y esclavo, usted y yo no tenemos voluntad propia. La voluntad es de Dios. Y el amo toma decisiones sobre el siervo. Cuando Dios me llamó a la pastoral y empecé a pastorear, yo empecé a pelear con Dios. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué no llamaste a Moisés? ¿Por qué no llamaste a Judí, mi hermana? Mi hermana era esposa de pastor, ya hoy en día es viuda de un pastor. ¿Por qué no llamaste a Elías o a Lucas? Y un día el Señor me dice, no pelees más conmigo. Te llamé a ti porque te escogí desde el vientre de tu madre. Si Dios te marcó, Dios te marcó. Y como Dios me marcó, pues yo le dije, Señor, está bien, no hay problema. Él siempre gana. Así que de ahí en adelante le hemos dicho, venos aquí. Dirígenos. Llévanos hasta las últimas consecuencias, siempre que seas tú. Así que renunciamos al mundo y a todos sus ofrecimientos. Esa mesa del rey representa el mundo, lo que está ofreciendo hoy. Esa mesa del rey representa todo lo nefasto para la relación con Dios. Pero me llama la atención cuando estudio la palabra que la parábola del sembrador, hay una porción que dice, una cayó junto al camino y las aves de los cielos vinieron y se la comieron. Una cayó en pedregales, surgió rápido, pero a la vez que llegó la primera prueba, el sol la calentó, se quemó porque no tenía profundidad. Y otra cayó entre espinos. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Jacobo, fue el mismo Señor el que aclaró, los de entre espinos son aquellos que los afanes de la vida los ahogan. Y con eso es que la iglesia está trabajando hoy. La iglesia que dice que adora al Señor, los afanes la ahogan. Los afanes de este mundo. Oiga, y aquel vive de esta forma y yo necesito vivir y superar a aquel. No, si aquel tiene 2 trajes, pues gloria a Dios, que Dios le dé 4. Si yo tengo 1, pues mire 1. Como decía mi pastor, que en un momento dado él tenía un traje negro y lo usaba tanto y tanto y tanto, que al cabo del tiempo le dieron, pastor, va progresando, ahora tiene 2 trajes. Porque de noche era negro y de día era tornasol, de tanto que lo planchaba. Y le digo, no tengo 2 trajes, es el mismo, lo que pasa es que de noche es negro, pero de día es tornasol. ¿Te acuerdas, Moisés? El tornasol, cuando nos graduamos de 9º grado, parecíamos unos arcoíris. Bendito el Señor para siempre. Oiga, y estamos pendientes a qué tiene aquel, pues si Dios se lo dio, oiga, que Dios lo bendiga y lo prospere, pero la prosperidad de Dios no proviene de lo que aquel tiene y de lo que yo quiero tener, porque eso se convierte en avaricia y en envidia. No, Dios me dio, pues amén, Señor, lo que tú me has dado, eso es lo que yo le voy a dar al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Esa parábola del sembrador me llama la atención porque los afanes, yo le digo al Señor, Señor, que los afanes de esta vida no me ahoguen. Y los afanes de la vida hoy, oiga, es bien sutil cómo el enemigo trabaja. Muy sutil, y no vamos a enumerar nada, solamente quiero traer eso. Oiga, pero hay una etapa que siempre, oiga, Dios tiene para nosotros. El que cayó en buen terreno. Los afanes de la vida son buenos, es buen terreno. La planta se dio. Y se dio, era tan bueno que los espinos también surgieron. Ahora cayó en buen terreno. ¿Cuál de esos 2 somos tú y yo? ¿El buen terreno? ¿O son los de los afanes de la vida que nos están ahogando? La Biblia dice: el que tiene oído, oiga. Bendito sea para siempre. Es Dios, es Jesucristo, Dios encarnado, quien da la interpretación de esa
bendito sea para siempre, de esa parábola, que los espinos son los afanes de esta vida. Yo sé que en este lado del mundo, en este lado de Estados Unidos, oiga, hay gente que tiene que tener 2 trabajos para poder subsistir. Yo lo sé. En Puerto Rico pasa mucho. Lo que pasa es que en Puerto Rico ni para uno casi hay ya. Bendito sea para siempre. Pero que el tiempo de Dios nada lo quite. Recuerdo que en una ocasión un misionero guatemalteco de apellido Martínez nos visitó y trajo esta experiencia de un hombre en su comunidad que para alimentar su familia él tenía solamente, oiga, el medio de mantenerla era vendiendo unas cajitas de chicle frente o goma de mascar en frente a una escuela, y le servía al Señor. Y ya a las 2, 3, 4 de la tarde ya él estaba en su casa, y a las 6, 6 y media ya él estaba en el templo adorando al Señor. Y al otro día lo mismo, y en esa, usted sabe, en esa rutina, pues él servía al Señor, salía a vender, traía el pan, el sustento a su casa, pero comenzó a pedirle al Señor: Señor, prospérame. Y un día pues el Señor le proveyó de una bicicleta. El Señor lo escuchó, pero el Señor le habló primero, y le habló claro. Y le proveyó de una bicicleta. Y entonces pues ya en la bicicleta pues él se movía un poquito, porque la distancia de la escuela a la casa era bastante. Y en aquella escuela pues él iba y venía, y entonces siguió orando al Señor y Dios lo prosperó. Y entonces ya tenía en una escuela, dejaba a la esposa, y en la otra se iba él a otra escuela de otra ruralía a vender chicle. Y siguió orando al Señor, y Dios le dio un carrito. Y entonces ya, usted sabe, era mejor, porque entonces ahora dejo a la esposa aquí, dejo al hijo donde yo estoy, ahora me voy a otra y llevo un familiar, y entonces le estoy supliéndole. Y siguió supliendo, Dios supliendo. Pero un día comenzó a declinar la asistencia al templo, porque ahora la ruta que era más extensa, más tenía que salir a comprar más gomas de mascar y otros dulces que él tenía, oiga, vendía en la escuela, y la iglesia comenzó a notar su ausencia. Pero Dios lo siguió prosperando, y de un carro alquiló un localito, y también ahora tenía allí un local que vendía otras cosas, más la escuela, y el dinero que iba entrando era más. Y Dios lo siguió prosperando, y consiguió un local, y se hizo mayorista, y consiguió un camión, y consiguió 3 camiones. Y en esa, oiga, y entonces ya usted sabe, empezó a fluir el dinero, pero la ausencia empezó a menguar. O sea, la asistencia al templo empezó a menguar, al extremo de que ya pasaban los meses y no se veía. Y un día el Señor le dice, el pastor le dice al Señor: Señor, el hermano fulano, tú lo has bendecido tanto. Y él le dijo: sí, y yo le hablé, y lo voy a poner en una crisis. Y de la noche a la mañana, según floreció, así mismo Dios empezó a quitar, y cayó en una cama. Porque cuando el pastor lo visitó, dijo: hermano, ayúdeme a orar, porque el tiempo no me da. Y él le dijo: no, yo lo sé, por eso es que lo vengo a visitar, porque no le está dando para llegar al templo. Pero no le puedo orar al Señor para que le añada un día a la semana, porque ya el Señor le estableció que es de 7. Así que vamos a ver cómo Dios hace esto, para que usted pueda, cuando cayó en aquella enfermedad, ¿sabe qué? Perdió todo y quedó frente a la escuela con la cajita de chicle. De nuevo. Y cuando quedó frente a la escuela con la cajita de chicle, un día el pastor le dice, y volvió a experimentar lo que es la salvación. Oiga, el pastor le dice: vamos a orar para que Dios le devuelva todo. Y le digo: no, que Dios no me dé nada, que me dé con la cajita de chicle, porque he vuelto a tener lo que tenía, que antes ya yo no lo sentía, la salvación de mi alma. Prefiero seguir con la cajita de chicle, con la presencia de Dios,
que no con la abundancia que había adquirido y que me fui ausentando de su presencia. Nos vamos acostumbrando. Aquellos jóvenes decidieron no acostumbrarse, oiga, a la abundancia del palacio, no a deslumbrarse con todo el esplendor del palacio. Decidieron y prefirieron pagar un precio por tal de que la gloria de Dios se manifestara en ellos. ¿Fueron 3 o fueron 4? Ellos querían al cuarto hombre al lado de ellos. Ellos querían sentir presencia de ellos. Oiga, estar al lado de ellos era, ¿sabe qué? Que ellos se movían para aquí y el cuarto hombre estaba ahí. En medio de no salieron del horno, estaba en medio de la prueba, porque el servir a Dios no te garantiza y no me garantiza a mí que no vamos a tener pruebas. Las pruebas las vamos a tener. Vamos a enfrentar la enfermedad, vamos a enfrentar la muerte, vamos a enfrentar el desempleo, vamos a enfrentar el accidente, vamos a enfrentar muchas cosas, pero lo que nos garantiza es que Dios va a estar con nosotros, que Él ha prometido estar con nosotros como el ángel de Jehová que acampa en derredor de los suyos. Eso sí, Dios nos lo garantiza a nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Así que ellos se empezaron a caminar por el horno de fuego, oiga, como en conversación. Nada está pasando, porque cuando estamos agarrados de la mano de Dios, nada, oiga, nos arrebatará esa presencia. Yo estoy terminando. Recuerdo que mi tío, el hermano menor de mi padre, que ya mora en presencia del Señor, tenía un cáncer de estómago y lo consumía. Y un día yo lo voy a visitar y mi prima me dice: mira, William, yo tengo los medicamentos. Mi hija, parece que ella estaba loca por darle medicamentos. Y mira, yo tengo ahí hasta morfina, me dieron para darle a papi por el dolor. Y papi no se queja. Y él me dice: pero William, ¿para qué me voy a quejar? Si el tiempo que yo voy a sacar quejándome lo dedico a adorarlo. En vez de yo tomarme medicamentos, que lo que voy a hacer es a dormirme, pues despierto, yo adoro al Señor y su bálsamo baja sobre mí. ¿Y sabe por qué tampoco me lo tomo? Porque ya Él me mostró, la expresión de Él fue, ya Él me mostró la covachita que me toca a mí en el reino de los cielos. Así que cuando Él me mande a buscar, yo me voy con Él. Pero mientras yo pueda adorarle, yo no voy a tomar un medicamento. En el caso de Él, ¿sabe? En el caso de Él, que era terminal. Seamos sabios. Para yo funcionar aquí, ahorita yo me tomé los medicamentos que yo tengo que tomar. Sí, porque esta habitación se va desgastando. Y como esta habitación se va desgastando, oiga, hay situaciones que surgen en nosotros que necesitamos funcionar con medicamentos. Pues a Dios sea la gloria. Y yo le digo a la iglesia y a los hermanos siempre: mientras Dios no me diga te voy a sanar, pues yo tomo los medicamentos, porque yo lo que quiero es sentir presencia de Él. Con medicamentos o sin medicamentos, yo quiero tener presencia de Él. Ahora, el día que Él me diga te he sanado, bueno, hago la prueba, voy al médico. Tiene que desaparecer todo lo que yo tengo, pero lo que yo tengo no me impide servirle, ¿sabe? Cuando tengo que brincar, brinco. Cuando tengo que arrastrarme por el piso en el fuego del Espíritu, lo hago, porque es Dios quien lo hace. Bendito sea para siempre. En medio de la prueba, Dios siempre ha estado. En medio de la situación difícil, Dios siempre ha estado. En medio de la escasez, Dios siempre ha suplido y siempre suplirá, porque Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que, amados, lo que aquellos jóvenes decidieron es la mejor decisión que ellos tomaron, y es la mejor decisión que nosotros como pueblo de Dios podemos tomar: servir a Dios. La palabra dice que los discípulos los llamaron y le dijeron, cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, le dijeron: les prohibimos a ustedes predicar, les prohibimos a ustedes hablar de ese Jesús. Y ellos dijeron: juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juzguen ustedes. Pero mientras podamos, seguimos proclamando palabras de Dios. Amados, porque el tiempo es corto. ¿Cuándo viene el Señor? Yo soy de los que predico que Cristo viene, ¿sabes? Y por eso es que quiero vivir una vida en la que Dios se complazca en mí y yo me complazca en su presencia. Porque yo sé, planifico como que viene dentro de 50 años, pero me preparo como que viene en este día. Pronto la trompeta sonará.
Y como la trompeta va a sonar, no va a haber tiempo para irse a preparar, hay que estar preparado. Cuando aquellos jóvenes tomaron la decisión de proponerle en su corazón agradar a Dios, oiga, ellos se fueron en oración delante de su Dios. Ellos se consagraron a Dios y cuando llegó el momento de la prueba, Dios se encargó de honrarlos. Dios se encarga de lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Sabe? Cuando llegó donde Lázaro, Jesús dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Ahí, donde está esa roca. Pero enseguida le dijeron, y ahí lleva 4 días. Muevan la piedra. Mira, ya ahí lo que a ti te toque hacer, Dios no lo va a hacer. Muevan la piedra. Lo que a Dios le tocaba hacer tú y lo que a Dios le toca hacer, tú y yo no lo podemos hacer. ¡Lázaro! Ven fuera. Eso no lo podía hacer el hombre. ¿Y sabe por qué lo llamó por el nombre? Porque si llega a decir, levántate dentro de los muertos, todos los que estaban allí se levantan. Porque era la voz de autoridad. Pero como era Lázaro nada más, cuando se llama Pedro, es Pedro. Cuando se llama William, es William. Cuando se llama María, es María. Y si hay 3 Marías, como yo le contaba al pastor Héctor ayer, de un joven que Dios le dijo, mi papá, el Señor le dijo, dile a fulano de tal. Pero él y su papá se llamaban iguales, pues dile a fulano de tal. Porque el apellido cambia, el de la madre. Para especificar, porque Dios habla específicamente. Dios habla de forma general, pero cuando trata contigo, trata de forma integral contigo y de forma personal. Bendito sea para siempre. El tiempo hay que redimirlo. El tiempo es corto y como aquellos jóvenes, hagamos ese compromiso, porque la 4ª persona estará a nuestro lado. Oiga, Él estará con nosotros en todo momento. Nadie podrá hacernos frente. A Josué se lo dijeron, nadie te podrá hacer frente. Si meditas en esta palabra de día y de noche. Esta palabra hay que meditar en ella de día y de noche. Esta palabra no podemos hacer como el perrito. El perrito lo sacamos por la mañana y por la tarde. Mientras tanto está en el apartamento. No. Esta palabra hay que comerla de día, de noche, en la mañana, al mediodía, en la tarde y de snack en la noche antes de acostarnos. Hay que meterse la palabra. Y cuando se vaya el sueño, levántase y coge la palabra. Porque en ellos parece que está la vida eterna, pero ellos son las que dan testimonio de mí. Y esa palabra nos va a hacer crecer. Que esta palabra en esta mañana, para los que nos ven, nos escuchan y los que estamos aquí presentes, nos haya edificado. Que esa palabra no torne atrás vacía, sino que tampoco, oiga, nos pongamos a decir, debía de estar el hermano o la hermana fulana que lo eché de menos, porque esa es la palabra para él. No, no era para él, era para ti, era para mí. Porque tú y yo somos los que estamos aquí. Aquí estamos hoy los que Dios convocó. Y aunque la convocación es para todos, los que llegamos a esos a los que Dios nos ha hablado. Y a esa multitud que nos escucha a través de la radio. Y a esas personas que en su momento o nos están viendo por YouTube, mire, también para ustedes, los que vean a través del video, que esta palabra es para ti. Dios te convoca y te dice, ¿fueron 3 o fueron 4? El 4 es el Espíritu Santo, que quiere estar al lado nuestro, que va a estar en todo momento, pero que cuando la vida no es la mejor, Él se retira. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. No lo contristéis, en el cual creíste y fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Cristo viene, nos vamos pronto y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar. Es el que nos va a impulsar a recibir a Cristo en las nubes. Así que no nos demos el lujo de que el Espíritu Santo esté contristado en nosotros. No. Que a pesar de todo lo negativo, seamos como aquellos jóvenes. Aunque pase lo que pase, no nos vamos a postrar. Aunque nos toque morir en la batalla, porque Dios nos garantiza entrar en la batalla, no nos garantiza salir de ella. Si salimos de ella, nos espera otra batalla,
Pero si fallecemos en medio de la batalla, Dios se encargará de que en todo momento Él va a estar a nuestro lado y nos va a llevar seguro a mansiones celestiales. Así que la iglesia, adelante. Presencia de Dios hay. Yo la experimenté. Presencia de Dios, oiga, me encanta la iglesia. Porque es la iglesia que adora. No es solamente el grupo que adora aquí y la iglesia no sabe lo que se canta. No, la iglesia se integra en la adoración a Dios. Eso es hermoso. Y eso es lo que hace falta en este tiempo, para que la iglesia vuelva a sentir presencia de Dios. Porque de lo contrario, sentimos una emoción cuando alguien canta y canta hermosísimo, pero usted, ¿qué pasó? Bueno, nada más. Pero si usted se integra en la adoración, oiga, el salmista, y termino con esto, el salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré, ¿por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios le bendiga. Pastor.